con relación a la apelación de sentencia seguido en contra de Miguel Facundo Chinguel y otros por el delito de asociación ilícita para delinquir y otros en agravio del Estado. Para efecto de registro, el colegiado se encuentra conformado por la doctora Condori Fernández como presidenta, Torre Muñoz y Carcausto Calla como integrantes del colegiado. Señora fiscal, su acreditación. Buenos días, señores vocales. Por el Ministerio Público, Lourdes Telles Pérez, fiscal superior de la Segunda Fiscalía Especializada Nacional de Delitos Anticorrupción. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Por el Ministerio Público y como interconsulta en esta sesión, Claudio Augusto Espinosa Dulanto, fiscal adjunto superior de la de la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, competencia a nivel nacional, y con los demás datos consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Actor civil. Buenos días, señores magistrados. Buenos días con todos los presentes. Ana Rosy de la Cruz, con registro del CAL 18.428, en representación de la Procuraduría Anticorrupción. Los demás datos consignados por mi colega en anteriores audiencias. Usted participó en la primera sesión, ¿no? No, vengo primera vez en apoyo a la... En apoyo, ¿no? Sí. Correcto. Complete los datos, doctora. Bien. Domicilio principal, Avenida 28 de Julio, 215 Miraflores, teléfono 243-2929, correo electrónico procuraduría anticorrupción @gmail.com. Su distintivo. Correcto. Continuamos. Defensa. Muy buenos días, señor director de debate, señora presidenta, señora juez superior, señores representantes del Ministerio Público, colega de la Procuraduría Pública, colegas de la Defensa, investigados presentes todos. En representación de Miguel Facundo Chinguel, Fabiola Ojeda Julca y Noelia Gómez Paulet, abogado defensor Omar José Hernández Umire, con registro CAL 61796. El día de hoy tengo por interconsulta al doctor Sergio Jaimes Guapaya, que pasará a identificarse. Muy buenos días, señor director de debates, señora presidenta, señora juez superior, señora representante del Ministerio Público, colega de la Procuraduría, abogados todos. Por la defensa, como lo ha mencionado como interconsulta, abogado Sergio Gustavo Jaimes Guapaya, identificado con CAL 47996 y con demás datos consignados en sesiones anteriores. Señor Miguel Facundo, se le consulta si acepta el patrocinio del doctor. Sí, doctor, conforme. La señora Noelia. Sí, doctor. Usted viene patrocinando a Fabiola, ¿no? Correcto. Por la defensa pública. Señor magistrado, buenos días. Señora representante del Ministerio Público, señora procuradora, colegas todos, imputados. Defensora pública Cintia Edith Aragón La Rosa, ejerciendo la defensa necesaria de la señora Teófila Alzamora Leiva y el señor Jaime Juan Acevedo Saavedra. Por esta audiencia voy a reemplazar en calidad de apoyo al doctor Hilder Zapana, quien se encuentra con una audiencia de prolongación de prisión preventiva en la sala penal, y voy a patrocinar como defensa necesaria a Damaso Lullo Vicente, Freddy Vilela Mijahuanca, Manuel Carrera Toribio. Asimismo, debo poner en su conocimiento que por disposición de la Dirección Distrital, a partir de la fecha he asumido la defensa del señor Rafael II Aburto Chihuahua, en mérito a que la doctora Aide Grillo y Panaque, quien se encontraba brindando la defensa de dicho imputado, se encuentra con la programación de vacaciones y ha salido a hacer el uso de dichas vacaciones por disposición de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Justicia. Correcto. Buenos días, señores magistrados, buenos días, señores representantes del Ministerio Público, colegas presentes, en representación de los defendidos, de mi defendido José Manfreda Marrufo Acosta, así como Lorenzo Félix Toledo Leiva, se dirige el defensor público Julio César Núñez Torrejón y demás datos consignados en las audiencias anteriores. Correcto. Antes, Manuel Carrera Toribio, Damaso Oreo Luyo y Freddy Ronald Vilela Mijahuanca. ¿Conforme? Conforme. Señor Aburto. Conforme. Conforme, correcto. Falta, a ver, por el señor Miguel, su acreditación. Muy buenos días, señor magistrado, buenos días. Miguel Facundo Chinguel, identificado por DNI 028-52-277. 277. 278-52-277. 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
Muy buenos días con todos los presentes. Noelia Rosana Gómez Paulet, identificada con DNI 0987-9391. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos. José Manuel Manuel Acosta, identificado con DNI 066-347661. Muy buenos días, señor magistrado. Muy buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Rafael II Augusto Chihuahua, identificado con DNI 1064-0286. Buenos días, señores jueces. Rodeo Ortega, Lorenzo Cortés, con DNI 086-1084. Buenos días. Flor Zamora, con DNI 0942-78. Buenos días con todos. Jaime Juan Acevedo Saavedra, con DNI 2178-2815. Señor magistrado, buenos días. Damaso Gregorio Luyo Vicente, con DNI 0735-0097. Señor magistrado, buenos días. Freddy Villela Mejabanga, con DNI 0905-3972. Señor magistrado, buenos días. Fabiola Ito Quedapulca, DNI 41687917. Falta el señor Carrera Toribio. La defensa, ¿alguna información? No tenemos conocimiento respecto de la inconcurrencia. El señor estaba notificado y sabía que el día de hoy tenía que asistir a la audiencia. Estando a que vengo a reemplazar al doctor Peter Zapana, él tampoco me hizo mayor comunicación al respecto de si iba a asistir o no el diputado, ¿no? Manuel Carrera Toribio. ¿Alguna opinión por la inasistencia del señor Carrera Toribio, señor fiscal? Tanto que es recurrido. Sí, señor. Definitivamente, lo importante es que está la defensa de dicho procesado. Sin embargo, dado que él no ha dado ningún anuncio o ha advertido que la inconcurrencia de su presencia en esta sala tiene que justificarlo, y si no, tendrá que hacerse efectivos los apremios de ley. Correcto, estando presente, garantizar el derecho a la defensa de parte de su abogada, teniendo en consideración de que ha estado asistiendo regularmente a las sesiones, vamos a continuar con la audiencia, en el sentido de que en caso se llegara hasta el extremo de la defensa del material, tendría que reservarse o en su defecto declararle contumaz, si es que el caso lo amerita, si el caso lo amerita. Aunque en este caso pronunciamiento válido. La defensa de la señora Fabiola Edith Ojeda. Sí, señor director de debates. ¿Está listo? Terminemos con esto y empezamos. Si me permite, en todo caso, una intervención. Estando a que la señora Teófila de Zamora Leiva continúa con su estado de salud delicado por el cuadro de neumonía que presenta, solicito por su intermedio, para efectos de que se le puede igual dispensar de la continuación de la presente audiencia, ¿no? En tanto que ella es recurrida. Es recurrida. ¿A una opinión del actor civil, en tanto que es recurrida por parte del monto? Bueno, tiene derecho a la dispensa, puede hacer uso de la misma. Una gracia presidencial a ningún presidente durante 1000
su venia, señor director, señora presidenta, señora juez superior, para exponer de pie los fundamentos y los alegatos finales que competen a mi patrocinado. Hoy, 25 de julio del año 2016, a casi 15 días de la emisión de un informe que ha pasado ciertamente desapercibido, el informe 001-2010, informe que hizo mi patrocinada hace ya, como les decía desde el inicio, casi 6 años. Este informe, por cierto, ha sido realizado. Pero hay un párrafo al que nunca le prestamos atención, del que nunca reparamos con especial importancia, con especial interés. Yo voy a proceder a dar lectura de este párrafo que transmite mucho. Penúltimo párrafo de aquel informe del 12 de agosto del 2010, firma Fabiola Ojeda Julca en su calidad de promotor legal de la comisión. Lo dirige a la señora Noelia Gómez Paulet. ¿Qué dice este penúltimo párrafo? Concentrémonos, son 3 líneas, señores magistrados. Finalmente, es necesario precisar que soy una persona de 26 años, que no pienso involucrarme en temas de corrupción, no están mis principios, además no pienso manchar mi carrera que recién inicio. Esto fue a propósito del descargo que tuvo que realizar como ocasión de todo lo que se generó a propósito de la denuncia del señor Paico Chimón, testigo fundamental, neurálgico para la tesis de la Fiscalía, que finalmente, señores magistrados, fue de recibo del colegiado de primera instancia. Eso es lo que decía mi patrocinada. Desde aquella fecha, entre otras cosas, por cierto, que iré desarrollando en el transcurso de estos alegatos finales. Pero desde aquella fecha, ella decía que no tenía nada que ver, que no quería inmiscuirse en problemas de corrupción, que no estaba en sus principios, que no quería manchar su carrera que recién iniciaba. 6 años después, nos damos cuenta que pecó de ingenua, que esa mancha a su carrera sí se llegó a dar, no solamente a su carrera, sino a su reputación. Señores magistrados, el proceso penal no es un juego. Acá están los compañeros del Ministerio Público que tienen una pretensión punitiva, persiguen recortar la libertad a mi patrocinada. Acá estamos los colegas de la defensa, el Ministerio de la Defensa Jurídica, que tenemos una pretensión legítima, libertaria. Esto no es un juego. Acá se pueden restringir, se pueden recortar libertades. Que valgan verdades es el derecho fundamental más preciado que tenemos los seres humanos. La potestad y facultad de movilizarnos, de hacer lo que deseemos dentro del margen legal, dentro del ordenamiento jurídico. Acá se juegan más cosas. No solamente la libertad, la reputación, el estigma social. La prensa se ha encargado de catalogar este caso como narcoindultos. Cuando ingresamos al penal, nos preguntan por qué caso viene, por narcoindultos. ¿Cuánto tiempo después nos damos cuenta que este caso de narcos y de indultos no tiene nada? ¿Cuánto tiempo después, señor magistrado? ¿Cuánto tiempo después, señora presidenta? ¿Cuánto tiempo después, señora juez superior? Y es que, claro, cuando uno empieza a conocer el caso, se da cuenta que todo es pantomima, que no hay caso, ¿cierto? Es por esa razón que el Ministerio Público, y todo lo que voy a decir en mis alegatos de apertura lo digo con el mayor de los respetos por los representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría, pero valgan verdades, no hay caso. Eso es lo cierto. No respetaron los principios de imputación necesaria. Este caso no debió pasar de la etapa intermedia. Y es que ahí viene un problema, señores magistrados. Cuando el juez de etapa intermedia no hace su trabajo, llega cualquier cosa a juicio. O sea, la etapa intermedia ya no es filtro de nada. Es solamente parte del trámite. No digamos proceso, porque el proceso, para ser proceso, tiene que respetar los derechos y las garantías constitucionales. Cuando no lo respeta, es un trámite.
mero trámite, mero interprocesal, tramital. Entonces, señores magistrados, yo quiero evidenciar eso. Dense cuenta de cómo reaccionó mi patrocinada desde un inicio. Dense cuenta, además, que aquí, además de estar en juego su libertad, ha estado en juego su reputación, su honor. ¿Y saben qué? Esto no debería decírselos, pero se lo voy a decir porque hay que tenerlo en cuenta. Todas las repercusiones que puedan acarrear un proceso penal. Porque en este proceso penal, el amayerismo se ha encargado de estigmatizar a mi patrocinada. Y no solamente se ha quedado en su reputación a nivel social, ha tenido otras repercusiones de carácter jurídico. Mi patrocinada tiene 2 hijas. La mayor de ellas ya no vive con ella. ¿Y saben por qué? Porque se le inició un proceso de tenencia. ¿Y saben cuál fue el principal argumento? No tiene tiempo para criarla, porque tiene que estar en narcoindultos. Es procesada de narcoindultos. Ya no vive con ella, ya no tiene la tenencia. Algo que es la excepción, ¿cierto? Pero es parte de las consecuencias que ha generado este proceso, que nunca debió pasar a juicio. A continuación, señores magistrados, y conforme prometí en mis alegatos de apertura, nosotros consideramos y solicitamos que ustedes, al amparo del 393 del Código Procesal Penal, se pronuncien en base a la prueba actual. Desde los alegatos de apertura yo les prometí 2 cosas. O yo les presenté el caso de 2 maneras. Le dije, a mi patrocinada Fabiola Edith Ojeda Julca se le ha condenado por 2 falacias. Y a nadie se le puede recortar la libertad por 2 falacias. Primera falacia, que el señor Paico Chimoy decía la verdad. Que ese testigo, Julio Antonio Paico Chimoy, decía la verdad. Y su verdad, su dicho, su versión era tan incólume que podía enervar la presunción de inocencia de mi patrocinado. Yo, por contrario, les prometí demostrar que el señor es un mentiroso, que el señor es fraudulento, que el señor no se corresponde con la verdad. Y esto es lo que hemos visto en esta instancia, o en esta segunda instancia. Yo voy a enumerar cada uno de estos datos. Ya lo hemos visto en el juicio. Yo lo voy a recoger, le voy a hacer una síntesis de por qué ustedes tienen que arribar a la conclusión que el señor Paico Chimoy miente descaradamente. Primera proposición. Segunda proposición, que la sentencia de primera instancia, con todas las virtudes que tuvo, por cierto, incurrió en otra falacia. Le acuñó una versión a mi patrocinada que ella nunca dijo. Señalaron desde un inicio que el padre de mi patrocinada era prista. Y eso nunca se dijo en juicio. Eso fue parte de los alegatos de apertura del Ministerio Público. Y si un juez o un colegiado acuña esa versión a un imputado cuando nunca la dijo y funda una sentencia condenatoria en base a ello, definitivamente esa sentencia, esa condena no puede ser amparada por el derecho. Eso es algo irrefutable, señores magistrados, irrefutable. Pero pasemos a ver cuál es el contenido de esta exposición. Señores magistrados, si no quisiera dejar pasar en este momento lo siguiente. Desde ya, todos estos argumentos definitivamente van contra la propuesta que ha tenido la representante del Ministerio Público, persecutora del delito. Ella ha traído un caso y ha intentado, sin éxito por cierto, demostrarlo, ¿verdad? Pero no nos olvidemos de algo, o no nos olvidemos de un sujeto procesal, la parte civil, señores magistrados. La Procuraduría, disculpen ustedes, la Procuraduría, ¿qué ha realizado a lo largo de esta segunda instancia? ¿Qué propuso la Procuraduría? Al igual que en primera instancia, y esa no es culpa de la defensa, al igual que en primera instancia, solo pidió, y es que claro, cada uno de nosotros
legítimamente persigue una pretensión. Pero para pedir hay que sustentar, hay que probar. ¿Qué tenía que hacer la Procuraduría a lo largo de este juicio? Probar un daño, probar un quantum, probar que ese daño y ese quantum estaba totalmente acreditado. Y así justificar que atiendan su solicitud. Pregunta: ¿qué actuó la Procuraduría en esta segunda instancia? Nada. Y si pides y no pruebas nada, no tienes nada. Y es por eso, señores magistrados, que desde los alegatos de apertura yo les decía algo. El papel de la Procuraduría Anticorrupción, muy concretamente, se está circunscribiendo a regatear la reparación civil. A regatearla. Porque claro, si quiero 50 pido 100 para que me bajen a 50. ¿Cuál ha sido el criterio lógico para pedir una reparación civil tan elevada? ¿Ustedes me escucharon? ¿En algún momento se sustentó? ¿Por algún lado? Nunca, señores magistrados. Nunca. La Procuraduría en este juicio solo ha pedido, no ha aprobado nada. No le tienen que dar nada, señores magistrados. Concretamente, vayamos al amparo del 393 del Código Procesal Penal. Señores magistrados, para empezar hay que tener en cuenta algo. En un juicio llegamos a buen puerto cuando se convence, no cuando se presiona. Se convence, como decía el filósofo español, con la persuasión. Y para persuadir, señores magistrados, hay que tener razones. Eso es lo que le falta a la Fiscalía, las razones. Acá no existen razones, acá existen presiones. Presiones mediáticas, no razones, no lo existen. A continuación lo voy a evidenciar. A mi patrocinada, señores magistrados, a mi patrocinada la han imputado desde el inicio de la investigación preparatoria, con ocasión de la acusación, que valgan verdades, es lo que vale, 4 cohechos, en 4 casos. Paico Chimoy, que fue el único caso por el que el colegiado de primera instancia sentenció. Parker, Taramona, Villanueva y Obuso. Voy a empezar por el primer caso del que nosotros hemos recurrido. Hemos interpuesto recurso de impugnatoria. Julio Antonio Paico Chimoy. Sigue. ¿Qué dijo el colegiado de primera instancia? La condena se basa en hechos declarados como probados. Primer acto. En agosto del 2009 tuvo la oportunidad de conocer. ¿Quién tuvo? El señor Julio Antonio Paico Chimoy. Tuvo la oportunidad de conocer a 3 personajes. Fabiola Ojeda Julca, el entonces ministro Aurelio Pastor y el señor Facundo Chinguel, quienes llegaron en comitiva al penal de Piura, y a que virtud que él tenía, ya el tercio de la pena solicitaba su gracia. 2 cosas. Los conoció en agosto del 2009, no por separado, sino todos juntos, a Fabiola, a Facundo y a Aurelio Pastor. Agosto del 2009. Y segunda proposición, tenía el tercio de la pena. Este documento, no, todavía no. Este documento, ciérralo por favor. Este documento lo tuvo la Fiscalía. ¿Saben qué, señores magistrados? Es el registro de ingresos y salidas al penal de Piura. Contaba el Ministerio Público con ello. Fecha, 9 de octubre del 2009. Hora, 8:20. Ingresó el presidente del INPE a Lima, el doctor Jorge, y el ministro de Justicia. ¿Verdad? Ahí no figura Fabiola Ojeda Julca. No figura Facundo Chinguel. Siguiente, por favor. Hora de salida.
Esta es la del penal del Río Seco. Miren, la primera fue de octubre del 2009, la segunda, 25 de febrero del 2010. ¿Quién ingresa? 8 de la mañana, ingresa el señor Aurelio Pastor. ¿Verdad? ¿Dónde está la señora Fabiola Ojeda Culpa? ¿Dónde está el señor Facundo Chinguel? Ya, está bien. Julio Paico Chimoy se pudo haber confundido en las fechas. Es posible, ¿verdad? Sin embargo, estamos diciendo que se está enervando la presunción de inocencia de un ciudadano peruano en base a esa declaración. ¿Ya qué importa? Se confundió. No fue en ese mes. No puedo precisar la fecha exacta. Ya. ¿Cuándo? Octubre 2009, febrero 2010. ¿Cuándo los conoció? ¿Cuándo entraron juntos? ¿Y qué se ha sostenido en audiencia? Que nunca fueron juntos. ¿Cómo prueban lo contrario? Porque el señor Paico Chimoy lo dice. Es más, lo sostuvo en juicio. El señor Paico Chimoy en juicio primero dijo que sí, que los conoció. Luego dijo que le dijeron que habían llegado, porque él no los pudo ver. Le dijeron que había llegado una comitiva, pero nunca los vio. Entonces, ¿cómo la conoció ella? Y cómo además se atreve, osa decir que los conoció a los tres juntos. Primera falacia. Segundo acto. El señor Paico Chimoy cumplió el tercio de la pena, por lo cual pidió al órgano técnico del penal que organice su expediente y enviado una carta al presidente entonces Alan García. ¿Sí? Tercera versión o tercer argumento para darle respaldo a Paico Chimoy, ¿verdad? La versión de la acusada es contradictoria. En cuanto a su descargo, indicó que el expediente se encontraba, según ella, entre aquellos que eran posiblemente para ser denegados. Lo cierto es que el expediente no se encontraba en aquella situación, según el informe de Secretaría Técnica, porque indicaba que estaba para pasar evaluación. ¿Verdad? Siguiente. Señores magistrados, esta es la solicitud del señor Paico Chimoy. Señaló que era primario. Mentira, no era primario. Y además, queremos que se repare en la fecha de la solicitud, porque acá ha habido un error lamentable, un error de comprensión lamentable. Se piensa que el señor Julio Antonio Paico Chimoy solicitó una única vez este indulto, una única vez, cuando lo ha hecho 3 veces. Y es que claro, ahí viene la confusión, ahí viene la contradicción de la que ha advertido el juzgado colegiado. Dicen, oiga, pero ella le estaba diciendo que estaba para denegatoria, pero la secretaría dice que estaba para evaluación. ¿Saben qué pasó? Ella hablaba de uno y la Secretaría Técnica hablaba de otro. Eso es lo que pasó. Eso que es tan sencillo no lo podía interpretar. Y ahí están las fechas. 28 de noviembre. Siguiente. Miren, señores magistrados, no sé si pudieran apagar un poco la luz, porque en realidad las diapositivas que nosotros tenemos acá son bien claras y con ocasión de la luz que se está proyectando no se pueden visualizar con exactitud. Señores magistrados, reparen. Miren, señores magistrados, al margen derecho nosotros hemos colocado, esa es una añadidura nuestra, segundo pedido. ¿Lo ven? ¿Verdad? ¿Qué dice al costado? Segundo párrafo del informe. La solicitud del interno Paico ingresó a la comisión con fecha 5 de enero del 2010. 5 de enero del 2010. Segundo pedido.
magistrados. Tercer pedido. Más claro que el agua no puede ser. Número de registro, fecha de registro, 21 de enero 2010. Penal de Río Seco. Pásale este. Noviembre 2009, siguiente. 5 de enero 2010, siguiente. 21 de enero 2010. 3 pedidos. Acá no hay uno, acá hay 3. Mi patrocinada, Fabiola Ojeda Julca, se informó respecto a uno. La Secretaría Técnica informó respecto a otro. Esa confusión que se generó hace 6 años, que es minúscula, hasta ahora no la podemos esclarecer. Y fundamos una sentencia condenatoria en base a ello, citando el sarcasmo del profesor Mario Rodríguez Hurtado. ¿Estamos cuerdos? ¿Empezó a llover para arriba? ¿Qué es lo que está pasando? 3 pedidos, no 1, 3. Reparen en eso, señores magistrados. Esto es muy importante. No hay ninguna contradicción entre mi patrocinada y la Secretaría Técnica. No la existe. Simplemente informaron respecto a 2 pedidos distintos, con fechas distintas. Se las estamos presentando, la hemos oralizado. La deben evaluar ustedes. Pronúnciense, por favor, por estas 3 solicitudes. Vislumbren, esclarezcan este punto crítico. ¿Saben por qué, señores magistrados? ¿Por qué se los pido de manera enfática? ¿Por qué 3 diapositivas que pueden ser pasadas en menos de 20 segundos las vuelvo a pasar una y otra vez? Porque en base a ello, en base a esa confusión, quieren condenar a mi patrocinada. Y definitivamente no lo vamos a permitir. Por favor, esto es algo sencillo, esto es algo que un error minúsculo. Claro, cuando no se quiere ver con la verdad, no hay peor ciego del que no quiere ver. El Ministerio Público desde el inicio ha sabido esto y no lo ha querido ver. Desde el inicio ha tenido el registro de ingresos y salidas del penal y no lo ha querido ver. Ha preferido creerle al señor Paico Chimoy. Miren, señores magistrados, yo les voy a demostrar, y ya lo demostramos en juicio, que el señor Paico Chimoy es un mentiroso, renuente, miente una y otra vez. Y estas mentiras no solamente se han podido ver en este juicio, sino que estas mentiras le han traído antecedentes penales. Lo vamos a ver en un momento, pero desde ya les digo lo siguiente. El señor ha sido condenado, no investigado. Cualquiera de nosotros puede ser investigado por todo. Mi patrocinada está siendo investigada por el caso narcoindultos. Es investigada. Ya la estigmatizaron. Ustedes no, por cierto. La fiscalía. ¿Verdad? Y claro, la prensa llegaba, pues, ¿no? Señores magistrados, yo fui abogado de Fabiola Ojeda Julca para los alegatos de apertura de primera instancia. No pude continuar en la defensa. Pero sí recuerdo algo. Sí recuerdo que todo ese juicio, todas esas sesiones a las que yo concurrí, que fueron 4, teníamos acá atrás repleto de prensa, repleto. Cuando empezó esta segunda instancia, pensábamos lo mismo. Ni una cámara. ¿Saben por qué? Ya habían pasado las elecciones. Ya no estaba Alan García en competencia. Señores magistrados, el amayerismo existe. Existe. Y hay algunos que piensan que una invención de la prensa, un titular de la prensa, puede ponerlos contra la pared ustedes. Hombres de derecho, contra ustedes. Y eso no lo vamos a permitir. Eso es lo que estamos solicitando. Razón antes de presión. Acá debe primar el derecho. Como lo decían este latinazo, fiat justitia et perea mundis. Hágase justicia, así el mundo se caiga, así el cielo se caiga, así la prensa se atolondre. Eso no importa.
Lo que prima es el derecho, la Constitución, el Código, los preceptos intelectuales. Acá se habla mucho de prueba indiciaria y precisamente se prostituye, pues, la prueba indiciaria. No se respetan los estándares de prueba indiciaria. Tengo una cosa, tengo otra. Prueba indiciaria es como un amparo de salvo. Prueba indiciaria y ahí meto todo. Es un cajón desastre. Y eso es lo que están haciendo, señores magistrados. Es lo que nosotros pedimos que ustedes remedien con este nuevo fallo. Señores magistrados, declaración en juicio del señor Aurelio Pastor Valdivieso. Es muy importante. Adelante. Jamás otorgamos una gracia presidencial a ningún presidente durante mi gestión como ministro de Justicia. Esto es claro. Esto ha sido dicho de manera uniforme por acusados, por testigos, por comprometidos en esta investigación. El señor Aurelio Pastor, ministro de Justicia, tenía una directiva muy clara. A los reincidentes yo no los indulto. Con mutuo. No lo hago, no quiero, no me da la regalada gana de hacerlo. Es una directiva. Y todos los miembros de la comisión lo sabían. Que mi patrocinada le haya dicho al señor Paico Chimoy que posiblemente no iba a prosperar su conmutación. Quizá fue un error, ¿verdad?, administrativo. Pero era algo previsible, totalmente previsible. El ministro no quería darle conmutaciones a los reincidentes, no le daba la gana de hacerlo, era su directiva, la sabemos, la dijo él acá, se lo acabo de proyectar. Nunca, es categórico, nunca, en mi periodo no dábamos conmutaciones a reincidentes, y eso lo sabían todos los miembros de la comisión, absolutamente todos. ¿Se informó ahí? Fue en base a la facultad discrecional de mi patrocinada. ¿Fue en base a él? ¿O fue en base a una directiva que tenía del entonces ministro de Justicia? ¿Pudo haberlo condicionado? Si sabía, era previsible. Eso tendrían que reclamarle al señor Aurelio Pastor. ¿Y qué le van a reclamar si es algo discrecional? No quiero, pues. No quiero. Sencillo. ¿Qué hacemos contra eso? Su criterio. Cuarto acto, señores magistrados. La sindicación de Paico Chimoy en contra de la acusada, mi patrocinada Fabiola Ojeda Pública, resulta ser coherente y nos llevan a concluir que su versión es persistente. Esto está en la página 124 de la sentencia. Señores magistrados, miren cómo miente este señor, que es un fanfarrón, por cierto. Chiclayo, 5 de julio 2010. Recibido 26 de julio del 2010. La raya abajo. No lean todo, la raya de abajo. Vengo ejerciendo personalmente como abogado. ¿Ok? Él dijo, soy abogado. Sí. De nuevo, por favor. Declaración de Paico Chimoy respecto a su instrucción en juicio. ¿Vieron la carta? Vengo ejerciendo como abogado. ¿Qué dijo en juicio? Vengo superior incompleta. Ah, entonces no era abogado. Superior incompleto. No hay ningún problema con no serlo, pero no hay que mentir, pues. Esto que parece minúsculo se va sumando. Vamos a ver que el señor miente sistemáticamente, por costumbre. Siguiente, miren, Fiscalía, declaración testimonial, Julio Antonio Paico Chimoy. Ahí está el número de la carpeta. Ahí está el tomo, esto ha sido oralizado. Señor Paico Chimoy, 9:35, 29 de mayo 2013. Miren abajo. Grado de instrucción superior, ¿verdad? No superior incompleta, superior. Y miren lo que se atreve a decir: profesión o ocupación.
abogado no colegiado. Esto fue antes de que venga acá. Abogado no colegiado. O sea, sí era abogado. O sea, sí tenía estudios superiores culminados. Entonces, ¿por qué acá dijo otra cosa? Esto ante el fiscal. Esto no fue en la calle, no se lo dijo a su hermano, a sus amigos de barrio. No. Fue a la fiscalía y dijo eso. ¿Verdad? Y fíjense en su edad. Hasta en su edad el señor miente. 54 años. Siguiente. Bueno, tengo 2 estudios de contabilidad y de derecho. Entonces, claro, no los había culminado. Estudió contabilidad, estudió derecho, ¿verdad? En una nos dice que es incompleta, en la otra se atreve a decir que sí es abogado, pero solo le falta colegiarse, ¿verdad? Desde ya. Miren lo que responde en su declaración. Primera pregunta, la fiscalía le dice: para rendir su declaración, ¿requiere usted la presencia de un abogado? ¿Y qué responde? No, dado que tengo la condición de abogado. Total. En eso minúsculo miente el señor. Es abogado. Siguiente. Señores magistrados, este informe es el que señalé o me referí desde el inicio de estos alegatos de clausura. Yo reparé en un párrafo que transmite el lado humano con el que escribió mi patrocinada en ese informe. El deseo primario que tuvo a la hora de elaborarlo desde el 12 de agosto del 2010. Pero en este informe también se hacen referencias a otros aspectos que son muy importantes, pues. Son importantísimos. ¿Saben por qué? Reparemos en esto. Lo cierto es que este interno, como tantos otros, llamó a las oficinas de la comisión a preguntar por el estado del expediente, respondiéndole que si bien está completo, se encontraba entre los posibles expedientes para denegar por la calidad del delito. A lo que el interno me respondió muy airado que pongo en peligro mi trabajo. Es que claro, el señor Julio Antonio Paico Chimoy siempre se ha jactado de conocer a todos. Él es el hombre más influyente del mundo y además es abogado, ¿verdad? Si bien es cierto es que no debí dar tal información al interno, reconoce que cometió una infidencia, no lo debió hacer. Sin embargo, es totalmente falso que haya solicitado dinero a algún interno, más aún cuando ni siquiera los conozco ni tengo trato con ellos. Al parecer, el señor Paico Chimoy, Julio Antonio, es una persona muy conflictiva, a la que le gusta alardear de sus influencias. Para muestra, adjunto copia del oficio 1060-2010-INPE-17, en el cual el director del establecimiento de Chiclayo señala que este señor tiene costumbre de amenazar a las personas para lograr sus propósitos, ya que indicaría que es un aprista que tiene relaciones con las autoridades, incluso con el presidente de la República. Señor magistrado, ser aprista no es ser un delincuente. Ser aprista es tener una convicción partidaria y política, totalmente respetable. Pero cuando venimos acá a alardear, ¿verdad?, a darnos de influyentes, a mentir, a querer presionar a los funcionarios para que nos dé algún beneficio, sencillamente estamos mal. Y eso no solamente lo hizo con mi patrocinada, lo refirió ya desde ese informe. Desde ese informe. Señor, miren, esto es muy importante también. Es necesario señalar que el señor presentó sus solicitudes. Sus solicitudes. Mi patrocinada el 12 de agosto del 2010 ya sabía que habían solicitudes, varias, no una, desde aquella fecha. 6 años después estamos discutiendo el mismo tema.
Si volvemos al mismo punto es porque se deben pronunciar sobre ese punto. Insistimos en primera instancia y no lo hicieron. Esta vez rogamos, suplicamos, exigimos con derecho, señores magistrados, que ustedes lo evalúen. Y miren, finalmente, por estas razones solicito se sirva a aplicar la investigación que corresponde al caso, adjunto una vez los ingresos de los expedientes del interno, siendo ambos este año y el oficio del director de Chiclayo. Ingresos, solicitudes, en plural y el famoso oficio. Acá está el oficio, pues, señores magistrados. Oficio 1060-2010. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo y a la vez comunicarle que el interno Julio Antonio Paico Chimoy, recluido en este establecimiento penal de Chiclayo por los delitos de estafa y falsificación. Ojo con los delitos, estafa y falsificación. En la elaboración de los expedientes para conmutaciones de la pena, al atribuirse ser una persona influyente y de tener poder político, manifestando ser amigo de congresistas y personas llegadas al Ejecutivo, por lo que no ha tratado en varias oportunidades de dañar el honor de algunos servidores penitenciarios, acusándolos de hechos falsos con el propósito de dañar su imagen y reputación, cuando ha buscado verse favorecido en algún trámite realizado por el mencionado interno. Señores magistrados, cuando este señor no le dan la razón, entonces inmediatamente hace dos cosas. Primero, alardea de su poder político o de sus influencias. Segundo, te amenaza. No sabes con quién te has metido. Es lo que le dijo a mi patrocinada, ¿verdad? Es lo que le dijo a mi patrocinada. Y tercero, termina calificándote como irregular, por decirlo menos. Por decirlo menos, porque vamos a ver cómo finalmente termina reaccionando. Señores magistrados, reparemos en algo siguiente. Ha buscado ser favorecido en algún trámite realizado por el mencionado interno, en este caso la conmutación, teniendo la referencia de que a la abogada Yanira Griselda Jaramillo Pingo, del establecimiento penitenciario Piura, acusó de retener su expediente, así como realizar cobros indebidos en la remisión de la documentación a la Oficina de Conmutaciones de la Pena. O sea, todo el Estado estaba en contra del señor. Todo el Estado. La testigo también, señores magistrados. Desde el inicio lo hemos propuesto. Finalmente no fue aceptado. ¿Y por qué era importante? Porque así como le imputa el condicionamiento a mi patrocinada, así también le imputaba a la señora. Así también se portó en Piura. Siguiente, por favor. Firma el director, el señor Martín Gómez Campo. Señores magistrados, esta es otra carta importante para que ustedes vean la conducta del testigo estrella de la Fiscalía, ¿verdad? En el que han fundamentado, han sustentado una pena privativa de libertad en desmedro de mi patrocinada, ¿verdad? Este es el testigo estrella, conózcanlo, Julio Antonio Paico Chimoy. Miren, señor Luis Alberto Falla La Madrid, miren este punto. Los hechos sucedidos el 30 y 31 de diciembre del 98, en que militares corruptos, integrantes de la Fuerza Aérea del Perú, Grupo número 7 Piura, se apropiaron de fondos de su institución, 800.000 nuevos soles. Corruptos, ¿eh? Cuando él entre en conflicto, corrupto. No sabes con quién te has metido. Yo soy abogado, soy influyente, soy aprista. Vas a ver con quién te has metido. Y desde ya eres corrupto. Así empezó finalmente los hechos por los que fue condenado por falsificación de documentos. Acá en donde decía que era corrupto, el Poder Judicial finalmente halló responsabilidad. Señores magistrados, reparemos en esto. Miren. Por lo tanto, punto 1. Mi derecho de defensa ante este Poder Judicial corrupto. Todos son corruptos. Todos son corruptos. El Ejecutivo, el Poder Judicial, todos son corruptos para el señor. Es una conducta reiterada que el señor tiene. No le dan la razón,
finalmente la culpa no es de él, la culpa es del Poder Judicial, del Ministerio Público, de quien sea. ¿Ven? Miren los antecedentes del señor Julio Antonio Paico Chimoy. Sentencia del 10 de enero del 2008, señora juez superior, delito de estafa en agravio de Lorenzo Cajusol Ciesquén. Primera sentencia por estafa. Sentencia del 2 de diciembre de 2008, emitida por la primera sala de Piura, delito falsificación de documentos en agravio del Estado. 5 años. Y ahí está, los militares corruptos, ¿se acuerdan? Ahí está la correspondencia, ¿verdad? Estos delitos no son delitos cualquiera. El delito de estafa no es un delito cualquiera, es un delito especial. Ya la doctrina española nos ha hablado del perfil criminal de un estafador. El estafador manipula. El estafador miente sistemáticamente, crea, como lo decía la doctrina francesa también, toda una puesta en escena, ¿verdad? Generaba un engaño, venía el error y todos los elementos que tienen que concurrir para una estafa. ¿Quién lo hacía? El estafador, él mismo. Este señor ha sido condenado por estafa, no solamente investigado. Y así se le cree. Estafa, le creen. Al que manipula, le creen. Al que falsifica, fraudulentamente crea un documento para hacerse del erario nacional, también le creen. O sea, el que está en contra del Estado ahora es testigo clave, principal del Ministerio Público. Y hay que creerle. A la pregunta del señor fiscal Delgado Tovar respecto a si tiene antecedentes penales, porque hay que ver cómo el señor empezó a declarar. Primero. Sí, tuve un ingreso en el año, fui sentenciado en el año 2008, sí, 2008, por delito de falsificación de documentos en agravio de la sociedad y la cual fui sentenciado a 5 años. Tengo un antecedente, tengo un ingreso por falsificación de documentos. ¿Y qué sigue? El fiscal se desespera porque él conoce la verdad. ¿Qué sigue? ¿Usted ha tenido alguna otra condena por...? No, solamente ese nada más. Solo... Qué interesante, ¿no? El señor fiscal Walter Delgado Tovar sabe que el señor tiene otros antecedentes, lo conoce, se desespera porque su testigo clave para imputarle ese cohecho a mi patrocinada está declarando con la mentira y no con la verdad. Le da otra chance, le lanza un salvavidas. Señor, ¿no tendrá otro antecedente? ¿No habrá sido usted condenado por otro delito? ¿Y qué respondió el señor Paico Chimoy? No, ese es el único. Ustedes lo han escuchado, ¿verdad? ¿Qué sigue, señores magistrados? ¿Ha tenido algún otro proceso penal? No, ninguno otro. Ningún otro proceso penal. La desesperación empieza a abrazar al señor fiscal. Ya le dijo, señor, ¿por cuál ha sido condenado? Le dijo falsificación. ¿No fue condenado por otro? No. Claro, y seguro se habrá preguntado, ¿cómo lo rescato a este testigo? ¿Cómo lo ayudo a este testigo? ¿Cómo este testigo puede ser considerado por el colegiado como un testigo veraz? Señor, ¿no tendrá otro proceso? ¿Y qué le respondió el señor Julio Antonio Paico Chimoy en esta misma sala de audiencia? No, es el único. ¿Verdad? Uno. Señor Paico Chimoy, ¿tiene usted algún ingreso, registro de algún proceso penal, además del que ya nos ha relatado? No, ninguno. Qué interesante, pues, qué interesante. 3 salvavidas y el señor Julio Antonio Paico Chimoy no le daba la razón. 4 salvavidas, no le daba la razón al señor fiscal. Ese es el testigo clave, fundamental, neurálgico, vital para la teoría del caso de la fiscalía. Ustedes pueden decir
¿el señor Julio Antonio Paico Chimoy es coherente? ¿Respondió con la verdad? Pero acá viene algo más interesante, pues, porque, claro, quizá podríamos decir que el colegiado se equivocó y no se dio cuenta que el señor estaba mintiendo, pero acá viene algo importantísimo. Usted le ha dicho al fiscal que fue condenado por el delito de falsificación de documentos, ¿correcto? Correcto. Se le impuso 5 años, ¿correcto? Correcto. En agravio de la FAP, ¿cierto? Así es. Muy bien. ¿Fue condenado también por estafa o no? Anteriormente, antes del ingreso, tenía una condena de 1 año de delito de estafa. Pero usted le dijo al fiscal que no tenía otra condena, salvo la de falsificación. No, bueno, yo lo he interpretado como que después, ¿no? Ah, lo he interpretado, porque Sí. fueron 2 preguntas. No, pues lo interpreté como después. O sea, también fue condenado por estafa. Por 1 año, sí. Por 1 año, pero por estafa. Que Por es un estafa. hecho distinto al de la falsificación, ¿correcto? Efectivamente, sí. O sea, usted tenía 2 condenas. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. El colega defensor se equivocó, pues pensó que eran 2. Claro. Que es impensable de que un testigo, respecto a preguntas de acreditación, se equivoque 4 veces. Que la fiscalía le esté echando una y otra vez salvavidas y el señor no las agarre. Que una y otra vez, de manera reiterada, mienta. Este señor miente. Miente en cuanto a su instrucción. Miente en cuanto a su preparación, miente en cuanto a su historial delictivo. A ese testigo le van a creer. A ese testigo le han creído en primera instancia. A este testigo, como lo digo yo, es un fanfarrón, ¿no? Él es el abogado, él es el personaje influyente, el aprista que conoce a los personajes del partido. Y si no le das la razón, entonces voy contra ti. Y si no le das la razón, eres un corrupto. Eres un militar corrupto por el que ha sido sentenciado él. Él ha sido sentenciado ahí. Pero claro, pese a ello, como es mentiroso, como miente sistemáticamente, ellos son corruptos. El Poder Judicial, corrupto. Fiscalía, corruptos. Los militares, corruptos. Pregunta, ¿quién ha sido el sentenciado ahí? Él. ¿Por qué delitos? Estafa y falsificación. Tengan muy en claro esto, porque el acuerdo plenario 02-2005 ya habla de los elementos que hay que tener en cuenta para poder tomar como base la declaración de un testigo y que ésta sea suficiente para elevar la presunción de inocencia, derecho constitucional y convencional que le asista a mi patrocinada. Acá no puede venir cualquier tinterío a decir tal o cual cosa y enervar y que la señora se vaya recluida. ¿En dónde estamos? Eso, en cualquier parte, pero en el Perú, no. Esto es un Estado constitucional de derecho. Y es por eso, señores jueces, que a ustedes se les dice, ustedes son el último valladar para parar la arbitrariedad. La república, la democracia, el Estado constitucional de derecho se funda en ustedes. Porque ustedes no son meros aplicadores de la ley. Primero, ustedes rigen con la ley. Primero, hacen regir el principio de legalidad. Y aun cuando se dan cuenta que esa ley no se apega a las directivas constitucionales o convencionales, entonces la alejan. ¿Qué tal poder tienen? Nosotros no dudamos de su imparcialidad, señores magistrados. No lo dudo, si no, no estaría acá. No lo dudo. Pero sí pedimos que al advertir un error, se pronuncien conforme tienen que realizarlo. Este señor es un mentiroso. Desgraciadamente para la fiscalía, pues, desgraciadamente, el señor fiscal quiso traerlo acá como su testigo estrella y el señor mintió y siguió mintiendo. Ahí están los intentos desesperados del señor fiscal y no lo pudo hacer. Pero ¿saben qué es lo peor? Que el colegiado dice que el señor es coherente. Este señor, ¿dónde puede ser considerado como coherente? Por Dios. Señor magistrado, miren este oficio que emitió el entonces ministro de Justicia, Víctor García Toma. Sin perjuicio del descargo presentado, los hechos imputados se encuentran en investigación, ¿verdad? Señores magistrados, evidentemente, pues,
respecto a ello tenemos que agregar lo siguiente. Sí se llegó a investigar, estos hechos fueron investigados y finalmente fueron archivados. Entonces hubo una investigación a propósito de lo que decía el señor, una investigación interna. Como el señor es un mentiroso, finalmente se terminó por archivar. Esto está en el tomo número 9, hojas 4161. Ahí está. Tomo número 9, hojas 4161. Solicito a la Oficina General de Asesoría Jurídica pronunciarse respecto al inicio del proceso administrativo disciplinario, siendo que mediante informe 504-2013-YUS, la oficina en mención emite la opinión requerida. Esto estaba todavía en trámite. El de abajo, el que estamos dando lectura, es el que corresponde. Sí. Acá queremos evidenciar, disculpe señor magistrado por la cantidad de diapositivas, eso estaba en trámite y de la doctora Noelia. En comparación con lo de mi patrocinada, finalmente se descartó la... Sí, no se llegó a instalar proceso. Señores magistrados, ante un tipo de hecho, un tipo de prueba. Hay que verificar eso. Lo que pasa es que hay una moda fiscal. Ahora, esto no solamente lo dice este humilde servidor, esto lo señala el presidente de la sala especial de la Corte, de la sala permanente de la Corte Suprema, el doctor Duberly Rodríguez, que por cierto tiene fallos muy apegados a derecho, es caracterizado, por ejemplo, por pronunciarse sin tener una vinculación, un condicionamiento con la prensa. Lo he hecho varias veces. Y es que claro, con los pronunciamientos que los jueces van emitiendo, se van generando también una reputación dentro del ámbito jurídico, ¿verdad? Ya sabemos cómo se pronuncian algunos jueces. El doctor Duberly Rodríguez es caracterizado por eso. Se ha pronunciado en casos muy importantes, dando la libertad cuando ha tenido que darla. Y es que claro, es que acá viene un problema. Cuando la Fiscalía no realiza su trabajo, o la Procuraduría tampoco, yo no sé por qué, finalmente algunos jueces terminan haciendo la labor del Ministerio Público, o la labor de la Procuraduría. Si la Procuraduría no probó nada, piña, pues, es un problema. Autorresponsabilidad. ¿Por qué el Poder Judicial le va a hacer el trabajo a la Fiscalía? ¿Cuál es la razón de ello? ¿Acaso un juez es un fiscal vestido de juez? ¿No? Un juez es totalmente imparcial. Entonces, tenemos que evidenciar algo. Y acá lo citaba al profesor y maestro, y juez supremo, Duberly Rodríguez, por algo. Porque él nos ha señalado algo, ha puesto sobre el tapete algo muy cierto. Hay una moda fiscal. Tengo un cohecho, le meto otro cohecho, sale otro cohecho, como hay pluralidad de imputados, ya es asociación ilícita. Ya está. Hay asociación ilícita, entonces ya me genero plazos ilimitados para poder investigar, ¿verdad? Puedo pedir la prisión preventiva de manera muy conveniente, tengo la comodidad y todo el tiempo para poder investigar y hacer lo que se me venga en gana. Esa es la verdad. El problema es cuando vamos a juicio, porque a juicio no solamente tienen que probar los cohechos, sino que tienen que probar los elementos que forman parte de la estructura de una asociación ilícita. Y la asociación ilícita es un delito autónomo, ya lo ha dicho la Corte Suprema. Es más, no solamente la Corte Suprema, es trabajado por todos los autores que se han dedicado a la asociación ilícita como un delito autónomo. ¿De qué es autónomo? Es autónomo. Esa es una verdad irrefutable, ¿verdad? ¿Cómo se ha probado la asociación ilícita en este caso? La distribución de funciones, la jerarquía. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Ustedes la han escuchado? Porque claro, si un tema totalmente alimento, si yo tengo cohecho y tengo asociación, tengo 10 pruebas, señores magistrados, yo como fiscal, para el cohecho, y tengo 10 pruebas para asociación ilícita. ¿Ustedes han visto eso?
¿En algún momento de este juicio ustedes pudieron ubicar este trato degregado por parte del Ministerio Público para dos ilícitos penales autónomos? ¿En algún momento, señores magistrados? En ningún momento se ha tratado así el tema. Y si no se trata el tema de esa manera, finalmente, entonces, ¿cómo pueden exigirles a ustedes que ustedes hagan el trabajo de la Fiscalía o hagan el trabajo de la Procuraduría si ustedes nunca lo vieron? Eso es innegable y es lo que nosotros queremos que se tenga en cuenta, a la hora del pronunciamiento. ¿Qué ha dicho el colegiado respecto a esto? Tenemos las visitas de los servidores adscritos a la Secretaría Técnica, a los establecimientos penales, se contravienen con el reglamento de la Comisión. Yo no sé de dónde salió eso. Yo no sé de dónde finalmente terminaron por concluir que ellos no podían concurrir a los penales. ¿Verdad? Sí. Ya hemos leído el anexo número 2 del informe, lo voy a revisar de nuevo. Miren ustedes lo que nosotros hemos resaltado. Promotor legal visita establecimientos penitenciarios de Lima y provincias. Claro, ese es un anexo. Yo también, en cierto punto, convengo con el Ministerio Público. Es un anexo de un informe. Este informe intentó, ¿verdad?, y realizó delimitar las funciones que tenía cada uno de los integrantes. ¿Recuerdan el informe con el que empecé estos alegatos de clausura? ¿Cómo firmaba mi patrocinada? Como promotor legal. ¿Qué dice ahí? Promotor legal. ¿Qué dice en el cuadrito? Visitas a los establecimientos penitenciarios de Lima y provincias de ser necesario. ¿Era algo irregular ir a un penal? ¿Era algo irregular? ¿Era algo irregular ir a un penal a tal punto que lo coloco en un informe? Mi patrocinada, si hubiera tenido un afán delictivo, va a cometer la torpeza más absurda, más ridícula, más infantil de consignarlo en un informe. Se va a disparar a los pies de decir, sí, íbamos a los penales. Antes de cualquier investigación por parte del representante del Ministerio Público y que se lleve esto a juicio, antes de todo, cuando no sabíamos todo lo que iba a pasar, cuando no sabíamos que se iba a erigir todo un monstruo mediático en contra de mi patrocinada, cuando no había ningún temor de nada, cuando ella tenía todavía las esperanzas de no manchar su carrera que recién iniciaba. Ahí, desde ese punto, cuando inició, ¿va a ser tan tonta de colocarlo en un informe? ¿Va a cometer esa torpeza? Por favor. Ella sabía y conocía, y es lo que hacía, ir a los penales. Era una directiva que iban, era su trabajo, lo dice el anexo. ¿De dónde se saca que ellos no podían ir allá? Y claro, no se ha dicho en esta segunda instancia, pero desde el inicio de la investigación se calificó a esta política como el tú a tú. No sé quién fue el autor de esa política, o de denominarla así, del tú a tú. Se iba a los penales. Había toda una política de deshacinamiento penitenciario. Se realizó. ¿Eso está mal? ¿Eso es algo delictivo? Por favor, hay que valorarlo, definitivamente. No podemos llegar a conclusiones de manera tan fácil, tan automática. No, tú no debías ir. Oye, el anexo, ¿no lo leíste? No hay una valoración en conjunto. Simplemente, no, pues no vas. Tú no debes ir porque el fiscal dice que no debe ir. No debe ir. Ya está. ¿Y cómo fue? Asociación ilícita. Señores magistrados, segundo acto, las irregularidades en los trámites de los expedientes, como son ausencia de documentación, demora en el registro de solicitud, omisión y deficiencia en los informes, se obviaba información. Eso está en la página 131 de la sentencia recurrida. Y aquí nosotros vamos a evidenciar de que no es como lo dijo el Ministerio Público. No es como lo dijo el Ministerio Público. Sí estaban los documentos. Los expedientes estaban completos. Y aquí no hay una interpretación convenida
no vamos a tener en cuenta ciertos rótulos, porque claro, una cosa es el examen ex ante y otra cosa es el examen posterior. Nosotros acá estamos como recurrentes, por cierto, ya hemos terminado en el caso Paico Chimoy, vamos al tema recurrente. Acá viene un problema, porque, señores magistrados, observemos que los documentos sí estaban. Hoy por hoy es fácil decir ese documento no calificaba como tal, pero de todo, del 100% de conmutaciones, sí se tenían en cuenta esos documentos. ¿Y por qué en estos casos no deben valer? Pues claro, si no valen en estos, que no valgan en ninguno. Pero la Fiscalía, que yo sepa, todo este caso se ha visto reducido a 24 conmutaciones, en total, en general. Pero todos los casos tenían los mismos documentos. Claro, pero como se concentran en estos, dicen no, y empezamos a buscarle errores a lo que no tiene error. No verificamos cuál era la conducta normal, recurrente, que se tenía en la comisión. ¿Cómo se evaluaban los otros expedientes que no han sido considerados como delictivos? Con los mismos documentos como estos. Pero claro, como nos hemos centrado acá, hay que buscar alguna falla. Por ahí debe haber algo. Ese documento, no, eso no puede ser un documento. Ahí no hay ningún compromiso. No dice compromiso arriba. No lo es. Y no se leen los documentos de manera conjunta. En el caso Ogusu, que yo voy a pasar a exponer, quedan pocas diapositivas, por cierto, apenas unas 10 a lo mucho, 9 o 10. En el caso Ogusu, se ha leído un párrafo y el párrafo que sigue se tapa los ojos. La Fiscalía no lean el párrafo que sigue, en donde dice que si hay un compromiso de pago por parte de los familiares. No de la embajada, pero sí de parte de los familiares. Pero arriba dice que la embajada no se compromete. Entonces, ¿qué dice la Fiscalía? No se comprometía. ¿Y el segundo párrafo? O sea, es como que leo un oficio y leo solamente la fecha, pero no leo la sumida. Hay que leerlo completo. Si vamos a pedir pena privativa de libertad, esforcémonos un poquito más y no leamos la primera parte de la hoja, sino todo, pues. Hay que leer todo el informe. Siguiente. Caso Parker Taramona. Miren, señores magistrados, hay que reparar en la fecha 23 de septiembre del 2008. El señor señala que es primario. Observemos eso, por favor. Es primario. Y miren abajo, es algo muy importante. Pido perdón por todo lo cometido, y lo cual tengo actualmente 73 años de edad. Miren lo que adjunta, señores magistrados. Firma el señor Parker Taramona y adjunta informe médico, epicrisis de salud, diploma de Prompine del 15 de noviembre del 2001, la constancia psicológica. Todos los informes están ahí, adjuntados a su solicitud, a su proyecto de vida. No dice proyecto de vida. No lo quieren considerar así. Ahora es fácil decir que tiene que decir proyecto de vida. Pero en ese momento, ¿cómo se evaluaron los otros expedientes? ¿La comisión los aceptaba, los tomaba como tal? Sí los tomaba como tal. ¿Era suficiente ello? Sí, pues era suficiente. ¿Pasó solamente en estos casos? No, pasó en varios. ¿Esos varios están todos siendo investigados? No, los otros están ahí tranquilos. Pero en estos se buscaron y se inventaron irregularidades. Acá tenemos un certificado de buena conducta. Estamos observando, observación pena conmutada de 12 a 9 años. Buena conducta. Miren ahí, informe psicológico favorable, ¿verdad? Informe social favorable. Señores magistrados, ¿qué falta ahí? Fiscalía dice que falta. Estaban todos los documentos que se deben anexar. En conclusión, lo que el Ministerio Público estaba refiriendo respecto al caso Parker Taramona, que concretamente era que el expediente no estaba completo, sí estaba completo. Los documentos hablan, señores magistrados. Ahí estaba el documento. Fecha, 19 de noviembre. Miren abajo, tiempo de carcelería, 9 años, 8 meses. Miren
Y acá viene otro problema. Se decía que se había variado, se había manipulado la cantidad, en este caso, de clorhidrato de cocaína para facilitar la computación, que no se había declarado con la verdad. Acá se pone 464 gramos de clorhidrato de cocaína, ¿verdad? Miren acá la sentencia. Que en el 9 de marzo de 1999, miembros de la policía de la Inandro intervinieron en el inmueble ubicado en Mangocapa, número tal, tercer piso, distrito Carmen de la Legua, Reynoso, Callao, Parker Taramona, Zambrano García y Rubín Mendriú y Robin Mendriú, y posteriormente a la acusada García Mendriú. Miren abajo ustedes, 464 gramos. ¿Cuál es la alteración? Ahí subrayado. 464 gramos, retrocede. Donde está subrayado, 464 gramos. ¿Dónde se ha fraguado información? ¿De dónde? ¿Dónde está la falta de correlato entre lo que se sentenció, y lo que se colocó en este informe? ¿Dónde? La Fiscalía no lo ha señalado. Simplemente no lo ha señalado y nosotros lo estamos evidenciando. ¿Dónde está la discordancia? ¿Dónde está el divorcio? ¿Dónde? Miren abajo de este informe, antecedente. El 9 de marzo del 99 se interviene el domicilio del solicitante incautándole un par de pantuflas acondicionadas con 464 gramos de clorhidrato de cocaína, firmado por todos los miembros de la comisión. Correlato, ahí está. No existe un divorcio, no existe una disminución, nada. Ahí está la sentencia, ahí está el informe. De nuevo, 464 gramos. Y ahí está, miren ustedes, así como de herencia de cocaína. Miren, ahí están las pantuflas. ¿Sí? Acá están los documentos que acreditaban los estudios que había recibido el señor, o que habría estado realizando el señor Parker Taramona Carlos. Vean ustedes, 16 de noviembre del 2001, al haber aprobado el curso de gestión empresarial para pequeños negocios, ¿verdad? Constancia del lector. Consta que el señor Carlos Parker Taramona es un perseverante lector en la biblioteca de la capellanía del establecimiento penitenciario San Juan de Lurigancho, 7 de julio del 2000. Miren ustedes la firma, Ricardo de Serna Fernández, coordinador de las bibliotecas capellanía del EPCO de Lurigancho. Siguiente. Médicos Sin Fronteras, vean ustedes, señor delegado de salud, pabellón número 3. De la tercera edad, disculpen ustedes, pabellón tercera edad. Nos es grato dirigirnos a usted para saludarlo y cordialmente y a la vez invitarlo a participar en un taller de capacitación sobre las enfermedades de transmisión sexual y VIH-Sida con conocedores. O sea, ahí están. Eso ya se estaba preparando. Siguiente. Un certificado más. Entonces, ¿de dónde se sacan que los expedientes estuvieron incompletos? ¿De dónde se sacan que los informes fueron alterados? Ahí están todos los documentos, ahí estuvieron los anexos, hemos pasado a revisar el proyecto de vida, hemos evaluado los certificados de trabajo, ¿verdad? De lectura, hemos evidenciado que no hay ningún divorcio, ninguna rebaja, disminución, nada por el estilo, eso no existe, eso es cuento, ahí están los documentos. Eso es respecto al caso Parker Taramona. Respecto al caso Villanueva, se decía lo mismo. Señores magistrados, observemos esto, miren, ahí donde está subrayado, cantidad 986 gramos de clorhidrato de cocaína. Fiscalía dijo que estaba disminuido. Siguiente. 42 de Avenida Aviación, distrito de Surco, a bordo del vehículo marca Volkswagen de placa
5751, el mismo que era conducido por el señor primero mencionado. Si al efectuarse el registro vehicular correspondiente, se halla una bolsa de polietileno conteniendo en su interior una sustancia que al analizada en el laboratorio correspondió a 986 gramos de clorhidrato de cocaína. Total, ¿no estaba disminuido? Ahí está la correspondencia, señores magistrados. Ahí está la correspondencia. No hubo disminución alguna, no hubo alteración, no se buscó beneficiar irregular e ilícitamente a los señores. ¿En dónde está eso? ¿De dónde sacan eso? ¿Cómo pueden llegar a arribar a tamaña conclusión? ¿De dónde? Estamos viendo los pronunciamientos y los informes. Existe el correlato. Señores magistrados, miren ustedes esta constancia de trabajo. Ahí está la constancia de trabajo, tejido en yute. Se decía que no había la constancia de trabajo, pero ahí está la constancia de trabajo. Que esto también, todo fue fabricado. Esto no existía. No existía, no se valoró. ¿Qué es lo que quieren decir? Acá está. Se deja total constancia. Caso Ansan Ubusu. Con este caso ya quisiera ir concluyendo. Finalmente es el último caso que nosotros estamos tocando. Bien, señores magistrados, siguen. Nuevamente, 666 gramos de clorhidrato de cocaína. ¿Qué les ha dicho la Fiscalía a ustedes? Que ha sido alterado, que ha sido disminuido para poder beneficiar. ¿Qué se señala acá? Peso neto de 666 gramos. Total. Los 3 casos. Ustedes tienen 3 casos, 3 informes. Fiscalía dice que se alteraron y se disminuyeron. Y yo le traigo las 3 sentencias para que ustedes la observen en este momento y se den cuenta que existe un correlato entre el tenor de la imputación que reviste la sentencia y el informe dado. Se desvanece la imputación fiscal. Y es por eso que en primera instancia el colegiado finalmente termina absolviendo por estos casos. Porque no existe. ¿Saben lo que pasa? Acá viene un problema, señores magistrados. No es mera formalidad exigir al Ministerio Público, al persecutor del delito, ¿verdad?, al defensor de la legalidad, la imputación necesaria. No es mera formalidad. No es que la Constitución lo dice porque sí, tiene todo un contexto, tiene todo un sentido. Cuando no hay imputación necesaria, primera diligencia, no se puede realizar o no es efectivo, no puede ser eficiente el derecho de defensa. Primero, uno. Segundo, algo más lógico aún, cuando no hay imputación necesaria, sencillamente no hay caso. No tienes caso fiscal. Si tú, fiscal, no cumples con la imputación necesaria, tu verdad, tu lamentable verdad, es que no tienes caso. No puedes llevar un caso. No lo cumpliste, es tu error, no puedes. ¿Qué corresponde? Un sobreseimiento. Esos problemas de imputación necesaria deben ser corregidos en una observación formal en una etapa intermedia. Pero cuando, y repitiendo, cuando ese juez de etapa intermedia no controla nada, sino es mero trámite para llegar a juicio, porque es el caso de narcoindultos, entonces vienen estos problemas. Que ya el colegiado de primera instancia supo abordar. Señor magistrado, quisiera que evalúen acá, está la solicitud de conmutación, la carta de la embajada, ¿verdad? Solamente se leyó la primera parte, la Fiscalía ya ha pasado a oralizar la primera parte, yo voy a oralizar de manera más integral, no voy a leer todo, pero sí el recuadro. Vea usted qué dice. Sin embargo, a fin de atender... Disculpe usted. Sin embargo, y a fin de atender a su pedido, hemos cumplido con tomar contacto con la familia del señor Ansan a través del Ministerio de Asuntos Exteriores en La Haya para informarle del caso y obtener la garantía necesaria. Es en ese sentido
En ese sentido, acabamos de recibir una reacción de la familia, la que ha señalado su conformidad de cubrir los costos que pudiera demandar la repatriación correspondiente. Es así que nos permitimos remitirle la presente comunicación para los fines necesarios. O sea, claro, se dijo, no existe compromiso de los pasajes de vuelta. Claro, porque solamente se ha leído el primer párrafo. La embajada le dice, yo no tengo fondos. Pero me he comunicado con la familia y la familia los va a cubrir. Oiga, eso que es tan sencillo, con dar lectura de manera integral al documento, no lo hacen, porque no lo han querido hacer, no le dio la regalada gana al fiscal de hacerlo. Y finalmente imputó irregularidad. ¿Y qué hizo el colegiado de primera instancia? No, señor, hay que leerlo completo. Hay que leerlo completo. Y cuando hemos venido acá a oralizar documentos, Fiscalía solamente se basó en el primer párrafo. Nunca, vean las audiencias, nunca leyó el documento completo. Es que acá no se trata, esto no es una cacería de brujas, acá no se trata de ir encima de los imputados sin valorar de manera integral los documentos. Hay que leerlos todos. Si hay caso, entonces, señor fiscal, usted está totalmente legitimado a oralizar, a perseguir, persigue usted. No solamente es una facultad, es un mandato constitucional, pero hay que leerlo integralmente, pues. Porque si leo lo que me conviene, si no valoro los registros de ingreso y de salida de los centros penitenciarios porque no me conviene, entonces ¿qué estamos? El proceso penal o el derecho penal solamente es derecho en tanto se respeten las garantías y derechos fundamentales. De ahí es cualquier cosa. Cualquier cosa. Si no se respeta la libertad, si no se respeta el ejercicio democrático de la magistratura, como lo dice el profesor Rubén Rodríguez, hay que respetarlo. Si no lo respetas, cualquier cosa, estarás haciendo cualquier cosa menos derecho. El derecho, para ser derecho, respeta la libertad. Si no, no es derecho. Cree en otra materia, pero derecho no es. Señores magistrados, acá hay un tema importantísimo y esto va relacionado a la versión, ni siquiera podría decir participación, a mi modesto entender, por parte de la Procuraduría. Los peritajes. Mi patrocinada, se hizo un peritaje. Yo entiendo que a propósito de una investigación preparatoria, Fiscalía, como director de esta etapa procesal, realiza actos de investigación, de cargo y de descargo. Y los actos de investigación tienen que tener una utilidad, ¿verdad? Si yo dispongo una pericia contable, se supone, bueno, puede tener un resultado cualquiera, pero se supone que fue útil, ¿no? Se supone que fue pertinente, se supone. Pero cuando este resultado no es conveniente para los ánimos persecutorios e inquisitivos del Ministerio Público, entonces no hay que tenerlo en cuenta. Fácil. ¿Se ha hallado algún desbalance patrimonial en las cuentas de mi patrocinada? Que por cierto tiene dos, una en el Banco de la Nación, en donde recibía sus abonos mensuales en su calidad de promotora legal de la comisión, y finalmente la del Banco de Crédito, en donde tenía, y lo dijo desde el inicio, donde el padre de su mayor hija es el que finalmente le han depuesto esta demanda de tenencia por el cual la mayor de sus hijas ya no está con ella, ese mismo, ¿no?, que le aportaba 50 soles, 100 soles, 400 soles. Esos son los alimentos, pues. Es que nos olvidamos de eso. Así son los alimentos. Eso le proporcionaba. ¿Algún incremento patrimonial extraño en las cuentas de mi patrocinada? ¿Alguno? Ninguno. No existe. No está. Entonces acá hay una correspondencia entre una servidora pública que recibe abonos mensuales por el trabajo que realiza, y a lo mucho algunos viáticos cuando viajaba, y los aportes de alimentos que da o que daba el padre de su mayor hija. Ninguna anomalía contable. Señores magistrados, en cuanto a la contraprueba, yo tengo que evidenciar lo siguiente. Se evidencia que los procesos en selección no se habrían desarrollado con el máximo de rigurosidad, al no verificarse los antecedentes, por lo menos institucionales, para evitar incorporar personal con antecedentes
de haber incurrido en falta grave. Es el caso de la trabajadora Chuquisuta Aquije Maritza Isabel, y no de respetarse los requisitos mínimos exigidos para ocupar el cargo. Señores magistrados, acá ha habido un problema, porque al final, con los alegatos finales de la Fiscalía, se ha tratado de oralizar un informe que corresponde a esta señora, pero no a mi patrocinada. Entonces, se ha dado lectura de ese modo para tratar de atribuirle, achacarle un informe de esta señora a mi patrocinada. O sea, otro error. Otro error. Y es que errores podemos tener todos. Errores podemos tener todos. Pero en este tema, acá en penal, no se pueden tener errores. No se pueden. ¿Saben por qué? Porque pende la libertad de un ser humano. Pende la libertad de un ser humano. Y aquí es donde tenemos que ser rigurosos. Aquí no le podemos dar mayor credibilidad a un mentiroso. Aquí no podemos decir que un hombre es coherente en su versión cuando miente 1, 2, 3, 4 veces. Y que solamente admite su error cuando en un contrainterrogatorio se le pone en muestra que está mintiendo. Acá no se puede hacer eso. Eso el derecho no lo puede amparar para nada. Ustedes no lo han escuchado. Ustedes han visto la desesperación fiscal. Pero lo más lamentable es que el colegiado le terminó por dar la razón al señor. Y finalmente erige o fabrica una sentencia condenatoria en ese extremo contra mi patrocinada, en virtud de lo que ha dicho ese señor. Mi patrocinada, Fabiola Ojeda Julca, ha sido condenada por lo que ha dicho ese señor, que dijo que era abogado, que no es abogado, que le faltaba que ser colegiado, que en realidad solamente tienes estudios de contabilidad y derecho no concluidos, que le dice corrupto a quien no le da la razón, ¿verdad? Que dispara a diestra y siniestra, que es aprista, que es influyente, que cuidado, no te metas conmigo porque vas a ver cómo terminas. Eso no se puede realizar. Miren, señores magistrados, una contraprueba también. Esto ha sido oralizado por la Fiscalía y ha señalado lo siguiente. Es un informe de Noelia Gómez Paulet. En el punto 3 se dice lo siguiente: debo decir al respecto del punto 11º de la denuncia que la señora Ojeda no labora desde más de un año en este ministerio y que a dicha señora no se le renovó el contrato porque su conducta no era adecuada dentro del ambiente de trabajo y no se tenía buenas referencias de ella. Respecto del trato con el resto del personal y con los internos, es cierto que la señora Ojeda acudía al Palacio de Gobierno a digitar proyectos de resoluciones supremas, pero lo hacía cuando yo no podía hacerlo por la propia carga de trabajo. Sin embargo, ella no era la única persona que iba en mi lugar, habían más personas, por ejemplo, el señor Giancarlo Villena, la señorita Karina Chávarri, el señor Renzo Jaro. En realidad dependía del día y la hora en que nos llamara y quien pudiera hacerlo, por lo que en general pedían que yo fuera, pero cuando me era imposible se comunicaba a la presidencia de la comisión y se enviaba a otra persona. Obviamente se debía tener el criterio de enviar a los que mejor podían realizar este trabajo para que no tuviéramos problemas después de alguna fe de rata. Señores magistrados, señores jueces superiores, no somos los únicos que trabajamos en conjunto. En una oficina hay varias personas. A propósito de existir pluralidad de personas, pluralidad de personal, pueden existir algunas disconformidades. No todos somos un pan de Dios. Bueno, la señora Fabiola Ojeda Julca tiene un carácter especial. Tiene un carácter especial. ¿Por eso va a ir a la cárcel? O sea, mañana todos en el juzgado hay que saludar contentos, felices. Nadie se puede llevar mal porque puede surgir un problema y vamos a terminar finalmente recortados nuestra libertad. Estos problemas de carácter subjetivo pueden existir, pero vean el final de este considerando. El final del considerando habla de que no se enviaban a cualquier persona, se enviaban a trabajadores que pudieran cumplir con esta labor, los que mejor podrían realizar este trabajo. O sea, podrían tener problemas de carácter subjetivo, podrían no llevarse bien,
podrían haber ciertas disconformidades, podrían existir, o es que acaso todos nos llevamos bien con todos. Sin embargo, sí se reconoce en ese mismo punto, en ese mismo informe, en ese mismo considerando, de que la señorita realizaba un trabajo óptimo. Y es por eso que finalmente era una de las elegidas para ir a Palacio y realizar el trabajo. Señores magistrados, acá viene otro problema. Se dice que ella salió a propósito del caso, pero miren ustedes, el Estado, vean ustedes, baja, 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 y miren ustedes la fecha. 4 de abril del 2011. Mi patrocinada no sale sola, por si acaso. Hay que tenerlo en cuenta. No es que todos se fueron contra ella y la despidieron. No, miren, ahí están. Qué casualidad, ¿no? Esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Hay que tenerlo en cuenta, señores magistrados. Señores magistrados, y con esto quiero concluir. Disculpen ustedes si es que finalmente me he excedido un poco en cuanto a mis emociones y en cuanto al volumen de mi voz, pero no puedo hacer algo menos, si es que tengo que defender la libertad de una ciudadana honesta, que pudo tener sus errores, no delitos, que fue incauta, ¿verdad? Porque claro, no se debió decir de que posiblemente iba a denegar. Nos queda claro, no debió decirlo. Pero lo dijo porque quiso o porque era una directiva interna. ¿Cometió una influencia? Desde luego. Pero así, como fue ingenua para decirlo, también fue ingenua para colocar ese penúltimo párrafo de ese informe, para tener la esperanza de no manchar su carrera, ¿verdad? Señores magistrados, es por esa razón que yo quisiera que vean algo. Decidan con razones, con argumentos, con aspectos, con cifras, con datos objetivos, no con pasiones, no con presiones, no con muñecos, no con creaciones mediáticas que realiza la prensa a propósito de denuncias estrafalarias. Este caso, nuevamente, de narcos y de indultos no tiene nada. Esta es la realidad del caso, que no hay caso. Esa es la triste realidad. No existe, pues. No existe. Hemos verificado que concurrían todos los documentos. Ustedes lo han visto. Hemos verificado que no ha habido disminución de peso. Ahí están las sentencias, una por una. Hemos verificado que el señor Julio Antonio Paico Chimoy es un mentiroso recurrente, es un condenado por estafa, un manipulador de aquellos, alguien que logra engañar a otro para hacerse de su patrimonio, alguien que falsificó documentos para hacerse del erario estatal. ¿Y cómo se manifestaba? Corruptos, militares corruptos. Otros sí digo, Poder Judicial corrupto. No le dan la razón. Va a la Fiscalía, ¿es abogado, no es abogado? Acá el señor ha hecho... Miren, y no en contra, antes del contra, ustedes han visto cómo empezó a titubear. 4 preguntas fiscales para aclarar el tema, y el señor seguía diciendo lo mismo. ¿Ese es el testigo estrella de la Fiscalía? ¿Con eso le van a recortar la libertad a mi patrocinada? Definitivamente no, señores. Definitivamente no. No se puede. No se puede. Y es por esa razón, señores magistrados, es que este humilde servidor solicita, reitera, rectifiquen la libertad, la inocencia, la inculpabilidad de mi patrocinada respecto a todos los cargos que se le han imputado. Y finalmente absuelvan por los 4 casos que trajo el Ministerio Público en contra suya. Nuevamente latinazgo. Fiat Justitia et perea mundis. Hágase justicia, así el mundo perezca. Háganlo, señores magistrados, apliquen el derecho, apliquen la norma, apliquen la Constitución, que prime la libertad de Fabiola Edith Ojeda Julca. Muchas gracias.
La defensa, ha concluido, la defensa del señor Rafael II Augusto Chihuahua. Como se sienta cómoda, puede venir adelante y... Señores magistrados, con respecto de los alegatos de clausura del